Buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 23 de noviembre de 2025. Son las 8:22, 7:22 en las Islas Canarias y antes de comenzar a repasar las principales noticias os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué opinas de la reacción de la izquierda tras la condena al fiscal general del Estado? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. La familia real celebró ayer sábado un almuerzo privado en el Palacio del Pardo, en Madrid, con motivo del 50 aniversario de la proclamación de Juan Carlos como rey. Les pudimos ver en un coche a Felipe VI, ha estado toda la familia, incluido el propio Juan Carlos I, la reina Sofía también. El emérito, que cabe recordar que no estuvo en los actos institucionales celebrados el pasado viernes, viajó solamente a España para reunirse ayer en este, como decimos, almuerzo privado y verse con su hijo. Es el primer encuentro entre el rey Juan Carlos y el rey Felipe VI tras la publicación de las memorias de Juan Carlos I. Esto fue ayer, pero los actos por el 50 aniversario de la proclamación como rey y el inicio de la democracia, el periodo de transición española tan importante en nuestro país y que ha sido ejemplo en muchos países europeos, comenzaron el viernes sin el rey emérito. Los reyes de España estuvieron acompañados por la princesa de Asturias, por la infanta Sofía, y presidieron el coloquio titulado 50 años después, la corona en el tránsito a la democracia. Fue el acto principal y estuvo organizado en el Congreso de los Diputados para rememorar y conmemorar el 50 aniversario de la recuperación de la monarquía. El acto tuvo lugar en la Sala Constitucional del Congreso y vamos a destacar varias cosas importantes que sucedieron porque fueron noticia a pesar de todo lo que sucedió con Santos Cerdán, con el fiscal general del Estado. Esta fue una de las noticias principales también de la semana que han abierto periódicos. Una de esas cosas importantes a destacar es la de Vox. Santiago Abascal se unió al plantón de la izquierda y de los separatistas en este acto y se negó a acudir. Los de Abascal no es la primera vez que plantan al rey de España, porque cabe recordar que el 12 de octubre también lo hicieron en el desfile militar. ¿Por qué se ausentó Santiago Abascal del Congreso de los Diputados y de este acto tan importante? Lo ha justificado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. Lo que vamos a ver esta semana no es un homenaje a la democracia, no es un homenaje a la transición y al Estado de Derecho. Va a ser una oda al régimen totalitario de Sánchez. Va a ser una trampa donde se van a ensalzar todas estas leyes, toda esta ideología que lo que hacen es dividir a los españoles, enfrentar a los españoles. Sinceramente no lo entiendo. ¿Dónde está esa oda al sanchismo por parte de ese evento que presidió el rey con motivo del 50 aniversario de la llegada de la monarquía a España, de la reinstauración de la monarquía en España, con la proclamación del rey Juan Carlos? Hace ahora justo 50 años. ¿Dónde está esa oda? Ese evento fue precisamente para ensalzar justo lo contrario, el espíritu de reconciliación, de perdón entre los españoles, de acuerdo, de cordialidad, de convivencia, gracias al liderazgo que en su día ejerció el rey de España, el rey Juan Carlos, que, después de la muerte de Franco, asumió todo el poder del régimen franquista, todo el poder de la dictadura en su persona, en la jefatura del Estado. ¿Y qué hizo el rey? ¿Qué hizo el rey Juan Carlos? Desde el minuto 1 empezó a trabajar para que España se convirtiera en una democracia sólida, estable, consolidada, cosa que consiguió en 2 años, con la ayuda de Adolfo Suárez, Torcuato Fernández Miranda y todos los procuradores franquistas que se hicieron el harakiri. Se suicidaron directamente. De la ley a la ley significó que fue el régimen franquista, los procuradores franquistas, los que dijeron, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y ahora democracia.
Esto ahora viene la izquierda rasgándose las vestiduras. No, fue el pueblo, fue el pueblo. Hombre, los españoles querían democracia, sí. Pero los artífices de la democracia, los arquitectos de la democracia, los ejecutores de la democracia, fue justo ese triángulo virtuoso. Rey, Suárez y Torcuato. Y eso es lo que se conmemoró por parte del rey Felipe VI, en ese acto que tuvo lugar el pasado viernes, y que tan solo estuvo acompañado de Alberto Núñez Feijóo, el presidente y líder del Partido Popular. Ni el PSOE, Sánchez se ausentó, decía que tenía una cita muy importante en el G20, una cita a la que no fueron los principales líderes del mundo, por lo tanto, una cita de Chinchinabo, y tampoco fue Vox. Pues flaco favor, porque, amigos, tan solo quedan 2 instituciones en pie en la España sanchista. Tan solo 2. La justicia y la monarquía. Si eso cae, es el desastre, el abismo. No hay más. ¿Qué dice Moncloa? Que no estuvieron en el Congreso de los Diputados porque Pedro Sánchez estuvo un rato antes, a las 10:30, en el Palacio Real, en la ceremonia del Toisón de Oro. Y efectivamente, Manuel, como tú comentas, luego se fue a la cumbre del G20 y se ausentó del acto del Congreso de los Diputados. Tampoco estuvo Vox, tampoco el rey emérito, pero lógicamente sí el rey Felipe VI, quien reivindicó el respeto de la transición frente al momento actual, dice, de fuerte crispación. En tiempos en los que el desacuerdo se expresa con crispación, mirar hacia ese periodo puede servirnos no para idealizarlo, sino para recordar su método: la palabra frente al grito, el respeto frente al desprecio, la búsqueda del acuerdo frente a la imposición. La democracia no es solo sus formas y procedimientos, sino la búsqueda leal y conjunta de aquello que sirva mejor al bien común. Y efectivamente, Maite Loureiro, buenos días. Solamente estuvo junto a Felipe VI el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Buenos días. El Congreso de los Diputados ha acogido el homenaje coloquio a los 50 años de la monarquía con un acto muy deslucido en el que los reyes, a diferencia de otras ocasiones, han sido recibidos en los pasillos de la Cámara que conducían a la Sala Constitucional en lugar de una de las salas nobles, donde se ha celebrado el acto, ya que no ha tenido lugar en el hemiciclo. Los monarcas y sus hijas han asistido de oyentes para escuchar a los moderadores Iñaki Gabilondo o Fernando Onega sentados en la mesa presidencial y protagonistas del evento en el que los reyes se han sentado en un nivel más inferior. Francina Armengol ha sido la encargada de inaugurarlo con un discurso de 4 folios en los que apenas ha hecho referencia a la monarquía 2 veces. El rey Felipe VI, que en un principio ni siquiera iba a intervenir, ha clausurado el acto. La España democrática, antes incluso que un país, un pueblo o un territorio, es una idea. Una idea hermosa que encarna lo mejor de lo que somos, aquello a lo que aspiramos, la suma de nuestros sueños, anhelos e ilusiones. Una idea a la que merece la pena entregar todos y cada uno de los días de la propia vida. Y la corona, ténganlo por seguro, estará siempre a su servicio, porque en ese servicio radica su propia razón de ser. Pedro Sánchez no ha estado tampoco presente, ya que tras asistir al Toisón de Oro ha viajado al G20. Solo PP y PSOE han acudido, siendo Alberto Núñez Feijóo el único líder nacional en arropar a los monarcas. Gracias, Maite. Hace 50 años la muerte de Franco fue un acontecimiento clave en la historia reciente de España que desembocó en la actual democracia, guiada por la Constitución, que se aprobaría en el año 1978. El ya octogenario dictador arrastraba crecientes problemas de salud desde el verano del 74 y los medios de comunicación llevaban meses siguiendo su estado con el máximo interés hasta que finalmente, como saben, 20 de noviembre del 75, acabó falleciendo. Este era el momento en el que el entonces presidente Carlos Arias Navarro fue el que anunció la muerte del dictador. Españoles, Franco ha muerto. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España!
Ese es el discurso de aquel día hace 50 años. El 22 de julio de 1969, Franco dejó resuelto su relevo en el poder con el juramento ante las Cortes franquistas de Juan Carlos, que se convirtió entonces en príncipe de España, que no de Asturias, porque don Juan Carlos retuvo hasta 1977 los derechos dinásticos. Y tal día como ayer, 22 de noviembre, se convirtió ya oficialmente en rey de España, restaurando la monarquía en el país tras 4 décadas. Aquí en Es Radio, en la Trinchera Llamas, hemos realizado nuestro compañero Adrián Pajares un reportaje en conmemoración a estos 50 años de democracia. 50 años desde que España inició el proceso de transición hacia la democracia. 2 días después de la muerte de Franco, el rey Juan Carlos, que había sido designado por Franco como su sucesor, tomó posesión ante las Cortes y el Consejo del Reino. Todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! El rey confirmó en su puesto al presidente del gobierno, Arias Navarro. No obstante, pronto se comprobó la dificultad de llevar a cabo las reformas políticas que pretendía el rey, lo que produjo un distanciamiento cada vez mayor entre Arias Navarro y Juan Carlos I. Le sustituyó Adolfo Suárez, quien se encargó de entablar las conversaciones con los principales líderes de los diferentes partidos políticos y fuerzas sociales más o menos legales o toleradas, con vistas a instaurar un régimen democrático en España. Para ello, Suárez apoyó en el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, la verdadera mano derecha de Juan Carlos en este proceso y el gran artífice de la transición, ya que se encargó de elaborar la ley de la reforma política. Dejó la famosa frase de la ley a la ley y así se vivió en el Congreso la tramitación de la ley de la reforma política. Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59. Abstenciones, 13. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. Las elecciones se celebraron finalmente el 15 de junio de 1977. Eran las primeras desde las celebradas en febrero del 36. La coalición Unión de Centro Democrático, UCD, liderada por Adolfo Suárez, resultó la candidatura más votada, aunque no alcanzó la mayoría absoluta y fue la encargada de formar gobierno. Así fue el famoso discurso de Suárez, previo a las elecciones, el puedo prometer y prometo. Prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Puedo prometer y prometo, porque después de las elecciones ya existirán los instrumentos necesarios, dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años. Puedo prometer y prometo que los hombres de Unión de Centro Democrático promoverán una reforma fiscal que garantice de una vez por todas que pague más quien más tiene. Puedo prometer y prometo un marco legal para institucionalizar cada región según sus propias características. Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con limpieza y de tal forma que todos ustedes puedan controlar las acciones de gobierno. Puedo, en fin, prometer y prometo que el logro de una España para todos no se pondrá en peligro por las ambiciones de algunos y los privilegios de unos cuantos. A partir de ese momento comenzó el proceso de construcción de la democracia en España y de la redacción de una nueva Constitución. El 6 de diciembre de 1978 se ratificó en referéndum la Constitución española, que con el respaldo favorable del 87,78% de los votos entró en vigor el 29 de diciembre. Señoras y señores diputados, señoras y señores senadores, como expresión de los momentos históricos que estamos viviendo y cuando acabo de sancionar como rey de España la Constitución aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español, quiero que mis palabras, breves y sencillas, sean ante todo de agradecimiento hacia los miembros y grupos de estas cámaras que han elaborado la norma fundamental por la que ha de regirse nuestra convivencia democrática. Con este discurso de Juan Carlos se cerró el proceso constituyente y se convocaron elecciones en marzo de 1979. De nuevo, Suárez ganaría las elecciones, pero las presiones internas y la falta de contundencia contra el terrorismo de ETA y el Grapo, el crecimiento de nacionalistas e independentistas llevaron a que los ciudadanos perdieran la confianza.
Suárez dimitió a principios del 81 y en la investidura de Calvo Sotelo como presidente del gobierno, el 23 de febrero de 1981, se llevaría a cabo el intento de golpe de Estado. ¡Quieto todo el mundo! A pesar de las dudas que surgen hoy sobre los diferentes implicados en el 23F, la realidad es que 50 años después este suceso fue clave para apuntalar la democracia y la transición. En el 82 ganaría las elecciones el PSOE y en el 86 España entraría en la Comunidad Económica Europea. Pero 50 años después los enemigos de la Constitución son los mismos: nacionalistas e independentistas, terroristas condenados con representación en las Cortes y el socialismo coqueteando y gobernando con los que quieren acabar con España, la libertad y el Estado de Derecho. Y este es así uno de los temas de la semana. También la condena de 2 años de inhabilitación al fiscal general del Estado, lo que significa un duro golpe y varapalo en esa batalla política al gobierno entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, pero también coincide en el tiempo con otro proceso judicial importante, el del fiscal general, que es el caso del Partido Socialista, que también afecta de lleno a Pedro Sánchez y a su propio Ejecutivo. Cabe recordar que la propia Audiencia Nacional incluso está investigando si hubo financiación ilegal del PSOE. Esta semana hemos conocido las condenas que piden las acusaciones para Ábalos, Koldo y Aldama. La Fiscalía Anticorrupción va a pedir 24 años de cárcel para José Luis Ábalos, el exministro de Transportes. Le atribuye un total de 4 delitos por su papel en las actividades enmarcadas dentro del caso Koldo, caso PSOE. Anticorrupción atribuye a Ábalos los delitos de organización criminal, también el de tráfico de influencias, cohecho y malversación de caudales públicos. Todo esto suma un total de 24 años de prisión en su petición. En concreto piden para el exsocialista 7 años de cárcel por la organización criminal, 6 por el delito de cohecho, 2 por el uso de información privilegiada, 4 años por tráfico de influencias y 5 por el malversación. También Anticorrupción se ha pronunciado respecto al que fue su asesor, Koldo García, el asesor del exministro de Transportes. Piden para él 19 años de prisión por los mismos delitos, y para Víctor de Aldama, considerado por la Guardia Civil el nexo corruptor de la trama, piden 7 años de cárcel. Ha estado esta semana Aldama en Telecinco. Ha intentado decir que tiene más cosas, más pruebas en sus teléfonos móviles y que podría sacar a la luz para seguir colaborando con la justicia y evitar que la pena sea de 7 años y conseguir reducirla. Bueno, en el teléfono que me incautan en febrero de 2024 hay muchísimos más mensajes, hay muchísimas más fotografías y sobre todo que lo hemos comunicado, hay una carpeta o llamémoslo un dispositivo en el que yo tengo guardado pues muchísima información que es muy importante tanto para la declaración que yo tengo la semana que viene como para demostrar muchísimas más cosas de las que se han dicho. O para que esa información sí que la tiene la UCO, claro. Pues que la saque. Digo, quiero decir que si está en su teléfono y le han incautado el teléfono, bueno, pues lo tendrán. No sé si en la carpeta esa, como tiene contraseña y parece ser que en algunos dispositivos tengo que entregar yo la contraseña y no hemos entregado esas contraseñas, no sé si podrán acceder a ello o no, pero que igualmente estamos en disposición de entregarlo. Cuando vaya a declarar... porque al final son 7 años y supongo que va a intentar que se rebajen esos 7 años de alguna manera. ¿Va a aportar más cosas que todavía no conocemos? Seguramente. ¿Seguramente o seguro? Seguramente si nos dan los dispositivos que hemos pedido. Eso es lo que dijo Aldama a Ana Rosa en Telecinco. Las acusaciones, esto lo pedía Anticorrupción, pero las acusaciones populares también se han alineado con Anticorrupción y han presentado las penas que solicitan. Son incluso más altas. Las acusaciones populares que lidera el Partido Popular han solicitado al Tribunal Supremo que condene a Ábalos y a Koldo García a 30 años de cárcel cada uno, así como que revise su libertad de cara al juicio por la presunta trama del cobro de mordidas. Aldama va a declarar el próximo 27 de noviembre, lo hemos escuchado también en su audio que se hacía referencia a ello, y las acusaciones populares en este caso coinciden con Anticorrupción y piden 7 años de cárcel para el nexo corruptor de la trama. Además, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha convocado al exministro de Transportes, a Ábalos, y a Koldo García también para el propio día 27, para la celebración de una nueva vistilla de medidas cautelares. Será una cita importante, Manuel, esta, porque
aquí sabremos si se les envía o no a prisión. Y los dos principales implicados en la presunta trama de sobornos y tráfico de influencias vinculadas al entorno del PSOE, hablamos de los llamados fontaneros, Leire Díez y Javier Pérez Dolcet, esta semana declararon en el juzgado, lo hicieron el lunes. Ambos aseguraron no reconocerse en las grabaciones que sustentan el caso. Siguen la misma estrategia que siguió en su día Santos Cerdán. Leire Díez desligó por completo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de sus actuaciones en unas declaraciones que hizo a los periodistas. Sin embargo, reconocieron ambos, tanto Pérez Dolcet como Leire, ante el juez, haber mantenido 2 reuniones con el exsecretario de organización, con Santos Cerdán. Y hay cosas importantes, porque Pérez Dolcet ha situado en una de esas reuniones que mantenían con Santos Cerdán a un alto cargo de Moncloa. Se trata de Antonio Hernando, estrecho colaborador del jefe del Ejecutivo, de Pedro Sánchez. Adrián Pajares, buenos días. Sí, buenos días. La periodista y exmilitante socialista Leire Díez reconoció haberse reunido 2 veces con Santos Cerdán, entonces número 3 del PSOE, en los turbulentos días posteriores a la imputación de Begoña Gómez y a la jornada de reflexión protagonizada por Pedro Sánchez. Aquellas citas celebradas en la planta noble de Ferraz no solo contaron con la presencia de Cerdán, según declaró el propio empresario Javier Pérez Dolcet, al menos en una de ellas también participó Antonio Hernando, por entonces alto cargo de Moncloa y director adjunto de Presidencia. Sobre la mesa, audios y documentación procedente de las operaciones atribuidas al excomisario Villarejo, que incluían referencias al negocio de saunas del suegro del presidente. Leire Díez también insistió en que su objetivo era advertir al PSOE de una presunta operación ilegal contra Sánchez, alejándose de cualquier relación orgánica con el partido y presentándose simplemente como una periodista de investigación. La sesión en Plaza Castilla derivó, sin embargo, hacia un terreno más delicado cuando salieron a colección los audios en los que Leire Díez y Pérez Dolcet hablan con el fiscal Ignacio Estampa, conversaciones que ambos dicen no reconocer y cuyas defensas han pedido anular por vulneración de derechos fundamentales. En aquellas grabaciones, la fontanera se presentaba como la mano derecha invisible de Cerdán y como la enviada del PSOE para descifrar qué fuerzas estaban maniobrando en la sombra contra el entorno del presidente. Además, Pérez Dolcet, por su parte, llegó a afirmar que Sánchez había ordenado limpiar, caiga quien caiga. Gracias, Adrián, y vamos con más novedades respecto a Santos Cerdán, que se encuentra ya en Milagro, como saben, en Navarra, en su localidad natal, después de salir de la cárcel de Soto del Real, donde trata de pasar desapercibido a pesar de que sigue en el foco mediático. No sale de la cárcel por ser inocente, sino porque el juez considera que ya no existe riesgo de fuga después del informe de la Guardia Civil, un informe del que ayer les hablábamos y hoy tenemos que comentarles más cosas, porque en ese informe que se remitió a Koldo García un documento con 3 peticiones del PNV, Santos Cerdán, sobre el nombramiento de 3 altos cargos públicos justo después de la moción de censura que llevó Pedro Sánchez a la Moncloa en junio de 2018. El PNV ha negado que pidiera puestos a Cerdán a cambio de apoyar esta moción de censura contra Mariano Rajoy. Ha salido el PNV a negarlo todo, ha sido Aitor Esteban, el presidente, y en una entrevista en Telecinco ha dicho concretamente esto, que no existen esas peticiones de cargos del PNV. Escuchamos. El PNV como organización, el PNV en las conversaciones con respecto a la moción de censura no tiene nada que ver, no absolutamente nada, y yo que estaba en las conversaciones, pero es que además luego he tenido que tratar con el Ministerio de Medio Ambiente y sin infinidad de temas, lo lógico sería, pues si esto era así, que en algunos momentos pudiera haberle llamado a este señor o haber hablado con él, y oiga, yo desconocía su existencia absolutamente, o sea que no le veo ningún sentido a esto. Esta era una de las claves que no comentamos ayer, Manuel, igual que también sabemos que la trama no solamente se quedó en España, también fuera de nuestras fronteras, dio un salto al exterior, porque en 2 ocasiones hemos visto a Santos Cerdán, a José Luis Ábalos y a Koldo García juntos. Una fue en un pueblo de La Rioja, en el viaje de Pedro Sánchez para recuperar la Secretaría General del PSOE, y la otra, en este informe de la UCO hemos visto una imagen en Marruecos que probaría el inusitado interés de Santos Cerdán en que Acciona se hiciera con varios proyectos
proyectos millonarios. Dicho proyecto era la construcción del puerto de Kenitra, una obra que, según el informe de la UCO, iba a superar los 5.000 millones de dirhams, que al cambio son 60 millones de euros. Para ello se iban a reunir con el entonces jefe del gobierno de Marruecos. Además de los tres, había también más personas en esa fotografía que se ha hecho pública y que la encuentran en los medios de comunicación ya publicada. Está Jessica, la mujer que aparece concretamente a la derecha de la foto en cuestión a la que nos estamos refiriendo, y Jessica, cabe recordar que por entonces era la pareja de José Luis Ábalos. Es, por tanto, toda una trama, Manuel, que no se queda ya solamente dentro de España, sino que traspasaba las fronteras del país, en este caso hasta Marruecos. Y nos vamos a ir también hasta Almería porque Javier Aureliano García presentó este viernes su dimisión como presidente de la Diputación de Almería. Renunció también a su acta como concejal del Ayuntamiento de la capital tras quedar este jueves en libertad provisional después de declarar en sede judicial por su detención en una segunda fase del caso Mascarillas. Se investiga el presunto cobro de mordidas a través de contratos irregulares efectuados a través de la institución provincial. Javier Aureliano García, del Partido Popular. El mismo juzgado también decidió este jueves dejar en libertad con medidas cautelares a los otros 4 detenidos en este caso, entre quienes figuraba el vicepresidente de la institución, Fernando Jiménez, que también ha renunciado a su acta como diputado, o incluso el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Los 3 políticos fueron suspendidos de militancia por el PP tras trascender estas detenciones. Las detenciones se produjeron el pasado martes. Es Radio en Andalucía, Víctor Hernández. Los que han sido presidente de la Diputación y del PP y vicepresidente de la entidad provincial, Javier Aureliano García y Fernando Jiménez, presentaron este viernes su renuncia como diputados provinciales y concejales de sus respectivos ayuntamientos tras haber permanecido 2 noches detenidos, haber sido sometidos a registros en sus domicilios por la UCO y haber sido puestos en libertad con medidas cautelares en relación con el caso Mascarillas de Almería. En el PP la reacción se materializaba el viernes con una comparecencia del secretario general andaluz Antonio Repullo y el hasta ahora secretario provincial y desde ahora nuevo presidente provincial Ramón Fernández Pacheco, en la que el argumento fundamental fue aludir a la ejemplaridad, la transparencia y la rotundidad en la reacción por parte del partido. A partir de ahora comienza un proceso de reconstrucción del mismo en su cúpula, tarea que ha recaído en el propio Fernández Pacheco, a la sazón consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, que deseó a los dimisionarios lo mejor y subrayó que ha sido una decisión personal. Bueno, pues aquí vemos como el caso Mascarillas, estas presuntas tramas de corrupción para adjudicar contratos en medio de la pandemia para obtener material sanitario, eso sí, a cambio del cobro de comisiones ilegales, no solo ha afectado al Partido Socialista en gran medida, sino que también ha salpicado, en este caso, al Partido Popular, a esta Diputación Provincial de Almería. Asco infinito. Esto es absolutamente intolerable, totalmente condenable. Esto no es una cuestión de partidos políticos, esto no es una cuestión de colores azul, verde, rojo, amarillo, etcétera. Esto es una cuestión de hechos. Lo que hay que condenar, lo que hay que criticar son los hechos, no quien los cometa, con independencia de quién los cometa. Y la función de la prensa libre, y la función de los investigadores y de la justicia es perseguir el delito, lo haga quien lo haga. En este caso el Partido Popular, pues que se adopten todas las medidas necesarias para que caiga hasta el apuntador, con toda la contundencia y el peso de la ley, al igual que con el PSOE. Insisto, esto no va de partidos. La diferencia entre el Partido Popular y el PSOE, pues que el Partido Popular, en cuanto el presidente de la Diputación Provincial de Almería ha resultado detenido e imputado por este caso, se ha exigido su dimisión y ha dimitido de todos sus cargos. Eso es lo lógico, eso es lo normal, eso es lo esperable y deseable en una democracia sana. Y no la mierda de políticos que tenemos en el gobierno, con el PSOE a la cabeza, que aquí no dimite nadie, salvo que ya directamente entren en prisión, como el caso de Santos Cerdán. Una auténtica vergüenza. Sí, hay diferencias, amigos. Corrupción hay en todos los partidos. La cuestión no es esa, la cuestión es cómo se actúa contra la corrupción por parte de los partidos afectados.
Y fuera de nuestras fronteras, Manuel, en clave internacional también nos fijamos en el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien visitó España por tercera vez desde el inicio de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. El pasado martes hizo una gira europea tras haber hecho lo propio en Grecia, en Francia, visitó España, como decimos. Zelensky pasó primero por el Congreso de los Diputados para después ser recibido por el rey Felipe VI en un almuerzo privado en la Zarzuela. Por la tarde también estuvo con el presidente del gobierno, junto al que visitó el Museo Reina Sofía. A la conclusión de dicho encuentro, ambos líderes atendieron a los medios de comunicación. Hubo una rueda de prensa para informar del acuerdo alcanzado en el cual España se comprometió a movilizar 817 millones de euros para armar a Ucrania y así ayudar también en su reconstrucción. Escuchamos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. He compartido con el presidente Zelensky que a lo largo del próximo mes España va a movilizar un nuevo paquete de apoyo militar a Ucrania por un importe de 615 millones de euros. Este paquete incluirá, en primer lugar, el envío de nuevo equipamiento defensivo por un valor aproximado de 300 millones de euros y como parte de nuestro acuerdo bilateral de seguridad, que como recordarán son 1.000 millones de euros que hemos comprometido también este año en materia de seguridad con Ucrania. Bueno, y el presidente de los Estados Unidos parece que ha reculado respecto a dar ese ultimátum a Volodymyr Zelensky de aceptar la paz antes del jueves. Ha asegurado ayer mismo que el plan de 28 puntos para el fin de la guerra no es la última oferta que le va a hacer a Kiev, después de, como decimos, haberle dado una semana a Zelensky para responder. Cabe recordar que le decían que tenía que aceptar la paz y repartirse los territorios entre Estados Unidos y Rusia sin intervención de los ucranianos. Bueno, pues llegados a este punto, como siempre, tenemos el análisis personalísimo y siempre acertado de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, pues a ver, cuéntanos, porque esta semana la verdad es que ha habido muchas novedades, pero la gran noticia es esa condena al fiscal general del Estado. Dice la izquierda que no hay pruebas, que es inocente. Vayamos a los datos, vayamos a los hechos. ¿Hay pruebas, Carlos? Hay pruebas por todas partes. Lo que no hay ganas es de asumir que por encima de los políticos hay justicia, que es justo lo que caracteriza, lo que diferencia a una democracia de una dictadura. Y como los que tenemos al frente del gobierno son dictadores, lo digo literalmente, que hay una estructura en España institucional que está frenando que impongan sus planes dictatoriales, cierto. Que ellos tienen todo el ansia dictatorial, totalmente cierto también. Y si no, que escuche la gente esas declaraciones de Óscar López diciendo no hay pruebas, se ha condenado a un inocente. ¿Se ha condenado a un inocente? ¿No hay pruebas? Pues vamos con las pruebas. Venga, prueba número 1. El fiscal Julián Salto testificó ante el Tribunal Supremo que le sacaron del campo de fútbol el Atlético de Madrid para dar toda la información de un tal Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Él no lo sabía. Bueno, ¿cuáles fueron los dos motivos? 1. La orden directa del fiscal general, Álvaro García Ortiz, así se lo trasladaron. Y atención, el hecho de que esa persona, Alberto González Amador, tenía una, y se le dijo literalmente, relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Toma ya argumento jurídico. 2. La fiscal Almudena Lastra confirmó que dijo a García Ortiz: has filtrado la nota, y que no hubo ninguna negativa, no hubo ningún argumento en contra. Tan solo respondió Álvaro García Ortiz: eso ahora no importa. 3. Lastra confirmó igualmente que recibió la orden de filtrar la nota, a lo que se negó. 4. Los chats entre la fiscal Pilar Rodríguez, Pilar Cianuro para los amigos, y García Ortiz certifican que el fiscal general supervisó la nota de prensa con la filtración de datos reservados y ordenó personalmente su publicación. 5. Pilar Rodríguez, la misma, Pilar Cianuro, confirmó su animadversión hacia Díaz Ayuso al asegurar que efectivamente incluyó ese mensaje recomendando poner un poco de cianuro en la nota de prensa para la presidenta de la Comunidad de Madrid. Toma neutralidad. 6. La fiscal responsable de los terminales de los móviles, Esmeralda Rasillo, confirmó que era falsa la coartada de García Ortiz para borrar su móvil. Dijo literalmente: no había un protocolo como tal para borrar los datos de los móviles en la Fiscalía General del Estado. 7. La directora de comunicación de la Fiscalía confirmó que recibió la orden de redactar la nota de prensa con la filtración directamente de Álvaro García Ortiz y que de hecho se la dictó él personalmente. 8. El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, avaló el valor de la nota de prensa como filtración de los datos privados de las conversaciones mantenidas entre el equipo jurídico del novio Ayuso y la Fiscalía, conversaciones que debían ser secretas. 9.
La polémica nota, de hecho, la nota de prensa, divulgó el cruce de mails secretos entre los abogados del novio de Ayuso y la Fiscalía con el reconocimiento de los incumplimientos fiscales por parte de Gonzalo Amador ante el fiscal como precio a cambio de que la Fiscalía frenase las actuaciones penales. Ese tipo de información es totalmente secreta y se desveló. 10. Uno de los mails incluyó como respuesta de la propia Fiscalía la siguiente frase: aunque se ha denunciado también a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible. Eso le contestó la Fiscalía al equipo jurídico del novio de Ayuso. Pese a ello, nunca jamás se ha aceptado el pacto por parte de la Fiscalía. Todavía seguimos esperando una respuesta a por qué se hizo eso. 11. La UCO certificó que García Ortiz borró todos sus terminales entregados y el resto ni tan siquiera fue entregado. 12. La UCO certificó igualmente una posición de dominio a todos los niveles, literalmente, de Álvaro García Ortiz en la cúpula fiscal y durante el periodo del filtrado de los datos reservados. 12 pruebas como 12 melones. Y 12 melones que por lo visto no quiere ver Óscar López, Yolanda Díaz, Pachi López, todos los que están saliendo a decir que se ha condenado a un inocente sin pruebas. Hay pruebas más que de sobra, lo que no hay es ganas de asumir la justicia dentro de un Estado democrático. Estos son datos, el resto son relatos. Y efectivamente, la justicia en este país, que sigue siendo una democracia, a pesar de este gobierno, la imparte la justicia, los jueces, no el gobierno, no los políticos. En fin, Carlos, muchísimas gracias. Fuerte abrazo, te escuchamos, como siempre, todas las noches de lunes a viernes en la Noche de Cuesta. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Bueno, pues llegados a este punto vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia, pero antes, una recomendación. ¿Te imaginas poder vivir con la tranquilidad, la seguridad y la independencia que tanto deseas? Las caídas, los despistes y las urgencias no avisan. Una caída puede cambiarlo todo. Vivir solo no significa estar desprotegido. Nunca sabes cuándo puede ocurrir algo. El reloj Durcal te protege estés donde estés las 24 horas. La ayuda llega en menos de 40 segundos. El reloj Durcal salva vidas. Consigue con Libertad Digital un año de teleasistencia Durcal con un 10% de descuento, el reloj y 3 meses gratis llamando al 910 888 852 o a través de la web durcal.com usando el código Libertad Digital. La Trinchera de Llamas. Es Radio.